Hola, ¿qué tal? Hoy les vamos a hablar sobre la Revolución Mexicana. Personajes de la Revolución Mexicana. Francisco I. Madero, político y empresario, opositor del presidente Porfirio Díaz, que promulgó el Plan de San Luis con el lema sufragio efectivo, no reelección. Asume la presidencia de México tras la renuncia del presidente Díaz en 1911, pero es traicionado por Victoriano Huerta y asesinado en 1913 como resultado del golpe de Estado denominado Decena Trágica. Mi momento ha llegado. Victoriano Huerta fue un militar y político mexicano que derrocó al presidente Francisco I. Madero en 1913 mediante un golpe de Estado, conocido como la Decena Trágica, tras el asesinato de Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez. Se proclamó presidente y gobernó de manera dictatorial hasta 1914, cuando fue derrocado y forzado al exilio, muriendo en 1916 en Texas. Emiliano Zapata, líder militar campesino, conocido como el caudillo del sur, dirigió el Ejército Liberador del Sur, impulsó la lucha social y las demandas campesinas y agrarias, decretó el Plan de Ayala, en el que se desconocía el gobierno del presidente Madero por traicionar las causas campesinas, y es asesinado en 1919 tras la traición de Jesús Guajardo. La decepción, la traición, amigo. Francisco Villa. Doroteo Arango fue uno de los jefes más representativos de la Revolución Mexicana, uniéndose al movimiento maderista en 1910. En 1913 formó la División del Norte, apoyando a Emiliano Zapata y a Venustiano Carranza en contra de Victoriano Huerta. Vuelve a tomar las armas contra Carranza, es derrotado por Álvaro Obregón y asesinado en 1923 durante el mandato de este último. Eso no me lo esperaba. Venustiano Carranza, político, militar y empresario que decide apoyar a Madero, el cual lo designa como su gobernador de Coahuila y posteriormente como secretario de Guerra y Marina en su gabinete provisional de Ciudad Juárez. Tras el asesinato de Madero en 1913, proclama el Plan de Guadalupe, donde se desconoce el gobierno de Victoriano Huerta. Durante esta época es aliado de Villa y Obregón en el norte y de Zapata en el sur. Fue presidente en 1917 a 1920 y asesinado en Puebla en 1920. Adiós, vaquero. Álvaro Obregón, militar y político que participó en el movimiento contra Victoriano Huerta, apoyando en Carranza. En 1914 derrota a Francisco Villa y es nombrado ministro de Guerra por Carranza. Fue presidente de México de 1920 a 1925. Durante su mandato impulsó la pacificación del país, inició el reparto de tierras y restituyó al ministro de la Instrucción Pública, bajo el nombre de la Secretaría de Educación Pública, teniendo como titular a José Vasconcelos, creando escuelas rurales y formando a nuevos maestros. Fue asesinado en 1928 en la Ciudad de México. Plutarco Elías Calles, político y militar mexicano que se une a Madero en 1912 y apoyó a Cárdenas desde 1913, al cual nombraron gobernador de Sonora en 1915. Fue presidente de México de 1924 a 1928, creando el Banco de México y restringiendo los privilegios de la Iglesia Católica, lo que provocó la Guerra Cristera. En 1929 funda el Partido Nacional Revolucionario, PNR, que posteriormente se transformará en el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Bien pensado, Woody. Etapas de la Revolución Mexicana. Maderismo. Al asumir la presidencia, Francisco I. Madero enfrentó la desconfianza de los militares y líderes revolucionarios. Emiliano Zapata se negó a desarmar a sus tropas hasta lograr la reforma agraria y en noviembre de 1911 proclamó el Plan de Ayala. Poco después, el general Pascual Orozco se rebeló contra Madero, acusándolo de ser pro-yanqui
y proclamando el plan de la empacadora. Fue derrotado por Victoria Huerta en 1912. Otros rebeldes como Bernardo Reyes y Félix Díaz también se levantaron. Reyes fue capturado y Díaz liberado y juntos intentaron tomar el Palacio Nacional en febrero de 1913, desencadenando la escena trágica. Huerta, inicialmente encargado de combatirlos, cambió de bando, firmó el Pacto de la Ciudadela y tras renuncia forzada de Madero y Pino Suárez asumió la presidencia, culminando el fusilamiento de ambos el 22 de febrero de 1913. Ahora sí viene lo chido. Huertismo. Al asumir la presidencia, Victoriano Huerta contó con el respaldo del ejército, la mayoría de los gobernadores, excepto Sonora y Coahuila, hacendados y empresariados, y al principio también con el reconocimiento de EU con la llegada del presidente Woodrow Wilson. Esta postura cambió. Wilson no reconoció a Huerta, bloqueó su reconocimiento internacional y ordenó la ocupación de Veracruz bajo el pretexto de un envío de armas alemanas. Ante el rechazo surgieron nuevos líderes revolucionarios. El 26 de marzo de 1913, Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, proclamó el Plan de Guadalupe, desconociendo a Huerta y autodeterminándose jefe del ejército constitucionalista. Días antes, el 4 de marzo, Emiliano Zapata también desconoció a Huerta. Las fuerzas carranistas se organizaron en 3 frentes: Pablo González en el noreste, Francisco Villa en el norte y Álvaro Obregón en el noroeste. Durante 1913 a 1914, Huerta toleró y rompió con la Casa del Obrero Mundial, lo que incrementó la presión sobre su gobierno. ¡Eso sí que es otra onda! Constitución constitucionalista de Venustiano Carranza. Tras la victoria de los jefes revolucionarios, la falta de unidad provocó enfrentamientos entre Carranza, Villa y Zapata. Carranza se negó a aceptar las demandas agrarias de Zapata, lo que llevó a la ruptura en septiembre de 1914. Para intentar conciliar los bandos se convocó la Convención de Aguascalientes, octubre de 1914, donde se firmó una bandera que comprometía a respetar los acuerdos. Villa y una comisión de Zapata asistieron. Carranza solo envió representantes y tras ser destituido por la convención estableció su gobierno en Veracruz, uniéndosele a Álvaro Obregón. La convención nombró presidente provisional a Eulio Gutiérrez, quien renunció en enero de 1915, siendo sustituido por Roque González Garza. La guerra continuó, destacándose la derrota de Villa en Celaya, abril 1915, y la pérdida de un brazo de Obregón. Zapata siguió luchando en el sur hasta su asesinato en 1919. Finalmente, el gobierno de Carranza obtuvo reconocimiento internacional en 1915 y convocó al Congreso Constituyente de 1916. Mientras la población sufría inflación, escasez de alimentos y hambrunas. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta.